Hola, hoy Retrologando vamos a repasar una publicación de los 80 del siglo pasado, de 1982-1983, que fue una muy divertida, humorística y cómica revisión de la historia universal desde la prehistoria hasta la Primera Guerra Mundial, a cargo de unos genios del humor, como veremos. Me refiero a La historia vista por detrás. Nos ubicamos en los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, donde el gran Forges triunfa con una historia de aquí, que ya venía un poco anterior, pero empieza a publicarla por fascículos. Había él hecho algunos ramalazos, la época de Franco, los 40 años, que le llamó, tal, otra serie de cosas, pero ya sistematiza la historia de aquí, que después tiene una segunda parte, la historia forgesporánea. Hay un interés por la mirada atrás a la historia, puntual, pero sobre todo la de Forges muy exitosa. Y esto siembra, pues, una cosecha que van cogiendo otra serie de gente y van produciéndose libros y no diré revistas así, colecciones como esta que vamos a ver, pero sí aspectos puntuales, monográficos en sitios y tal y cual. Y de pronto una serie de humoristas del jueves, de los más gamberros, Peric, Romeu, Tom Roca, eventualmente gente también está Kim, también está Mariel y Andreu Martín, en fin, Ventura y Nieto, Enrique Ventura en particular, y después con alguna colaboración, por ejemplo, como Ludovico o como Gallardo y Mediavilla, del Víbora, del cómic más underground. Y deciden reunirse para hacer una revista que sea una revisión a la historia. Y el resultado es La historia vista por detrás, que aquí tengo la portada, la carpeta. Estas carpetas pues salieron 4, porque yo compré nada más que 3, porque como estaba siempre a la cuarta pregunta, pero son idénticas y son iguales, y entonces aquí pues va cada uno poniendo el título correspondiente, los números que iban en esta carpetita. Las carpetas son todas iguales, pero es muy emblemático, en tanto el dibujo de Enrique Ventura, pues tenemos la Revolución Francesa, tenemos el anarquismo, tenemos los vikingos, los mosqueteros, los indios piel roja, los romanos, y vamos teniendo aquí, ¿verdad?, un planteamiento genérico de lo que va a ser lo que vendrá después. Que, como digo, es una revisión histórica desde la prehistoria hasta la Primera Guerra Mundial. Cada uno de los números son 42, es una revistita, así, pequeñita, con una portada, iremos viendo algunas, empezando por la prehistoria. Aquí tenemos la portada de Peric, aparece el Homo sapiens, y todas funcionan igual, es decir, hay una portada con un lema alusivo al contenido, a la parte que va a ir en el número correspondiente. Entonces, el desarrollo de la publicación es como vamos a ver. Vamos a centrarnos en un número, en el primero, por ejemplo, por no buscar más, y después vamos viendo los distintos temas que van apareciendo, sin pormenorizar todos y cada uno de ellos, porque son 42, pero sí algunos salpicados. Este primero aparece el Homo sapiens, es una ilustración, cada revista, cada número, no del mismo autor, cada uno lleva, pues esta primera es de Peric, la segunda, esta es de Tom, la tercera es de Romeu, etcétera. Y vamos viendo, pues cada época, la que corresponde, el fascículo correspondiente. Y el desarrollo interno del fascículo siempre son muy parecidos. Es decir, se inicia con una hoja de periódico de la época correspondiente, de la época donde se ocupa el número. Después aparece el profesor Perichek, que son una especie de preguntas, donde el Peric pues pone una especie de explorador que va respondiendo preguntas que se supone que la época pues suscita en el lector. Después hay una especie de la vida cotidiana de la época correspondiente, por Romeu, nada de tirar progreso en este caso, pues donde bueno pues se explica algunas cosas, siempre acompañado por humor, no siempre riguroso, aunque tampoco incierto, en relación a la época pues que trata. Después viene un dossier acompañado, un dossier sobre qué era lo que se iba a encontrar, y esto se desplegaba en un póster, podemos decir una doble página, hecha por Enrique Ventura, siempre con mucha gracia. Aquí tenemos la evolución desde el mono hasta el Pedro Picapiedra, como prototipo del homínido ya desarrollado. Parte de humor, chistes correspondiente a lo mismo, hechos por Tom Roca. Y después viene una sección, en este caso el primer número, Andreu Martín y Mariel y David. Aquí van alternando los autores, de 4 páginas, relativa al siempre, cada sección
es independiente, pero siempre vinculada por el tema al que tratan. En este caso, En busca del fuego perdido, pues bueno, pues sobre hombres prehistóricos, hombres y mujeres. En este caso no es de... En este caso tiene más páginas, por lo que veo, tiene 5. Y al final, una serie de cortos, de entradas cortas, la enciclopedia totalmente inútil, ilustrada, por Tom. Y esto es lo que va, cada número va desarrollándose de esta manera. Hay algún cambio, después, en vez de los dosieres aparecen unos relatos, que parece ser que son de Ramón de España, igual que los periódicos estos. Pero bueno, este es el desarrollo de cada número. Ahora, ¿qué situaciones encontramos? Bueno, cada número. Aparece el Homo sapiens en la primera, sigue luz, cámara, historia, donde empieza la historia, o sea, empiezan ya los guerreros, en este caso, pues parece que los mesopotámicos, los sumerios, algo por el estilo. Los egipcios del faraón. Aquí ya digo, es que es muy gracioso todo, mira. El descubrimiento aparte de las pirámides del cubo de Kubrick, como los egipcios fueron los ideólogos. Aquí tenemos otra vez a Mariano Martín, el faraón. Pasamos a los griegos, Enrique Ventura, qué gracioso. Es que es muy divertido todo, ¿eh? Aquí haciendo windsurf con las ánforas y las cosas, el griego aquí. Aquí Gallardo y Mediavilla, turismo, ¿ves? En la historia esta que varía los autores, pues es Gallardo y Mediavilla. Siguiente número, los filósofos. Porque esto, antes del turismo también, este es griego, pero también están los fenicios y todo esto. Aquí ya los filósofos griegos, la cultura griega, que va pues extendiéndose por todo el mundo. La Biblia, el Antiguo Testamento, la parte anterior al advenimiento de Cristo. Aquí el arca de Noé. Salomón, mira Salomón aquí cuando después de partir al hijo, es que genial, ¿eh? Aquí se le ocurre pues con la sierra ir partiendo a diestro y siniestro un caballo, una ánfora, un no sé qué. La historia es de Ludovico, que me parece un dibujante extraordinario, sobre Cartago, y llegamos inevitablemente a los romanos, a César lo que es del César, y Romeu pues nos plantea una especie de Nerón en una orgía como si fuera un karaoke. Los cristianos y Roma, en carne de cristianos, los leones viniendo, corriendo, relamiéndose, hasta que llegan las invasiones bárbaras. Como vemos, es una velocidad vertiginosa, pero es que es muy gracioso, porque es que cada una de las partes que van ocupando, pues tiene su sentido completo, pero a la vez en el conjunto, pues una visión de la historia humorística, siempre, pero que en mi opinión muy certera, ¿eh? Son unos chistes y una historieta muy, muy bien hecha, en el sentido de que el contexto histórico está perfectamente reflejado, pero es que el humor es muy gracioso. O sea, por supuesto hay anacronismos, por supuesto hay disparates de todo tipo, pero en general se puede decir que es un producto. Yo no sé esta historia vista por detrás cómo no tuvo más éxito, porque realmente es muy graciosa. Eran unos autores entonces muy pujantes, muy conocidos, muy difundidos, que publicaban en muchos sitios, principalmente en el Jueves, pero no de forma exclusiva, con mucho bagaje anterior, y que esto está muy bien hecho, es que es muy divertido, muy gracioso, y en cierta manera, y a pesar del humor, aunque esto que voy a decir puede parecer una tontería, pero bastante ilustrativo. O sea, nadie puede conocer la historia a través de estos fascículos, de verdad, pero sí puede encontrar curiosidades reales que desconocía, o tener una minimísima idea del transcurso del tiempo, porque por ejemplo yo, hablando con muchachos de ahora, muchachos y no tan muchachos, es que no saben absolutamente nada. O sea, piensan que los bárbaros fueron anteriores a los romanos, la invasión, los bárbaros una vez que se imponen en Europa y tal, porque estamos hablando de Europa fundamentalmente porque es que era el mundo conocido. O sea, África, todo eso sí, hay la incursión que pueda ser del Oriente Medio, todo esto, de la Biblia, pero lo que se conocía, lo que nosotros podemos manejar es la zona europea, ¿no? Y esto, pues realmente no comete disparate en ese sentido. Sigue una línea cronológica muy certera y que está muy bien hecho. El cliente también, en Oriente también cuece nava. En Oriente, es que he leído cliente y es Oriente. Porque aquí lo que sucede en esta época en Oriente es muy sintetizado. Naturalmente China tiene un protagonismo destacado, al igual que cuando la parte de los mongoles, cuando se enfrentan con Roma y la derrotan. Y bueno, pues entonces los bárbaros, por un lado, nórdicos y tal, que van bajando, germanos, y van bajando y van ocupando Europa, y después la parte oriental lo mismo.
Gengis Khan, etc. De pronto la Guerra Santa, vienen los musulmanes pues también a ocupar la península ibérica y todo lo demás que fueron llegando, pero fundamentalmente la península ibérica, la reconquista, enfrentamientos cristianos-musulmanes. Es que esto es que tiene, ¿ves? Aquí ya hay olor a reconquista por Ramón de España, una especie de relato. Mira que siguiendo la tipografía, la estética de la época, ¿eh? Estamos en plena Edad Media, pues bueno, con una armadura a lo loco, los caballeros, los desafíos, tal, las cruzadas, el cruzado mágico. Vamos a ver, mira, que es una cosa. Los dibujos, el chiste de turno, las tonteritas. ¿Y quién es el que hace aquí la historia independiente? De los que no son los colaboradores habituales, aunque sí más frecuente Andreu Martín y Mariel, que es el de este caso también. Las aventuras de Guillermo, bueno, pues, invasiones de los vikingos, de los germanos, perdón, a Europa. Y entonces, o sea, pues Europa está que apesta, las epidemias, todas estas cosas. El discreto encanto de la burguesía, el renacimiento, y el mecenazgo y todas estas cosas que van sucediéndose. El gran desmadre es la época isabelina. De hecho, aquí está Romeo y Julieta, donde empiezan a aparecer ciertas tendencias que se irán pues confrontando con el tiempo. También está la aparición del protestantismo, de Lutero, de Calvino, todo esto. Aquí, cuando los indios eran felices, América del Norte, antes de ser modernizada, por así decirlo, y llegan los conquistadores. Llega Colón a fastidiar. Efectivamente, los indios estaban muy felices hasta que llega allí Colón y ya se forma la zapatiesta. Siguen los conquistadores, otros conquistadores, los conquistadores en su salsa. Aquí tenemos una portada de Gallardo y Mediavilla, que le quieren cambiar el casco de oro al indio por el suyo, porque a él le sirve para la moto. Es que bueno. El Imperio Español, Carlos V, esta es muy buena, Carlos I V de Alemania, España es mucho bonito. Frase favorita de Carlos I de España, V de Alemania. Es que después, pues ya, pues claro, la monarquía a tope, pero bueno, sobre todo en España, pero también en Francia, en otra serie de sitios. Un siglo que vale oro. Qué portada, qué Quijote más maravilloso de Enrique Ventura. Porque el siglo de oro español, pero que el inicio, no el desarrollo, que viene en 4 números. Puritanos no gracias, o sea, ya empiezan los británicos, sobre todo, a ocupar la parte de Norteamérica, la parte que después ya sabemos. Aquí viene todo el fuego de la Inquisición, imponiendo pues sus dogmas que sabemos. Barça. Nada, que no se arrepiente de su herejía. Es que una cosa. Al abordaje, la piratería inglesa, cuando bueno, pues que campaba a sus anchas por los mares y océanos que se conocían. Aquí tenemos el Barroco 1, Ciencia y Alegría. Aquí tenemos a Newton, justo antes de descubrir la ley de la gravedad, y está flotando por allí. El Barroco 2, artistas con pelucas, que además esto es muy gracioso. Mira, no sé si se ve el detalle, la modelo y el cuadro que está pintando. Estamos hablando de los años 80, esto a lo mejor sería hoy políticamente muy incorrecto, tampoco esta gente buscaba ningún tipo de corrección de nada, pero bueno. El Barroco 3 con la pluma al aire, y el teatro, y los escritores, Molière, Quevedo, Calderón aquí muy gracioso. Y por último, el último del Barroco, y 4, eran 1, 2 y 3, los mosqueteros, o sea, ya la decadencia del Barroco en Europa, estamos hablando, no solamente en España. Continuamos, mientras tanto, en el extranjero, porque el extranjero, aunque aquí es Rusia, y hay un ruso contando chistes, ¿verdad? Pero aquí ya estamos fundamentalmente en Rusia, aunque también en los Países Bajos, en Suiza. Aquí, bueno, pues esto. Después tenemos los últimos buenos tiempos. Falta mucho para la Revolución Francesa. Eso es, los últimos buenos tiempos para los que detentaban, claro, la aristocracia, la iglesia y todo esto. ¿Y qué ocurre? Que es que se merde la revolución. Esto es un homenaje implícito a la trinca, lógicamente, al Barón de Videt, que ya por entonces ya era muy conocida. La guillotina, que van a hacerle a la María Antonieta un afeitado muy apurado, ¿verdad? Napoleón, el Imperio contraataca, qué gracia, relacionado con lo de la Guerra de las Galaxias, que entonces estaba teniendo
pues bueno, pues su culmen se estaba estrenando. Seguramente el Imperio Contraataca se habría estrenado hacía poco tiempo, año 82, 83, concretamente este número, vamos a ver de qué año es. 1983, pues eso, estaba muy reciente, en fin. Tenemos aquí a Fernando VII el Chapuzas. Tenemos libertad, igualdad, rentabilidad. Aquí ya la entrada del capitalismo. Pues, se ha acabado el feudalismo, pues ahora empieza el capitalismo puro y duro. Los viejos románticos nunca mueren, el romanticismo, siglo XIX, los suicidios, tal. Número 40, Livingstone, el doctor Livingstone, supongo, sobre los descubrimientos de la colonización. Número 41, Yo que tú no lo harías forastero, sobre el oeste norteamericano, los pioneros, tal. Y fin de fiesta. Termina en 1914, tenemos ya la industrialización en pleno proceso que se impondrá en todo el mundo occidental y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y entonces aquí aparece el final del comienzo, donde 42 semanas hemos ido desglosando y explicar un poco por qué concluye y qué es lo que buscaban hacer y qué es lo que han conseguido. En definitiva, es un recorrido por la historia, hombre, amplio. Los periodos abarcados, pues fíjate, son pues más de 20 siglos, mucho más de 20 siglos. Desde, pues yo qué sé, desde el año 0, menos 3000 o yo no sé menos cuántos, porque la prehistoria, pues ¿qué año era? Pues eso. Desde la prehistoria, pero el proceso genérico del devenir de la historia yo creo que está bastante bien sintetizado, bastante bien, hombre, con mínimo, a base de ir muy de buena pluma, con un humor muy de la época, a veces de trazo grueso, muchas veces con alusiones sexuales. Por ejemplo, hemos visto la portada de cuando llegan los puritanos, que, como su propio nombre indica, según qué libertades le parecían excesivas, entonces se ve una india en topless, que entonces el topless era algo provocador, y fumando una pipa, pues con una forma un tanto fálica, y el puritano de turno, pues que está allí alucinando con la cara y con la Biblia aguantándola, pues con la erección que tiene, ¿no? Que se le ha caído el libro y lo está aguantando con la erección que tiene el pájaro. Ese tipo de chistes hay muchos. Hay chistes muy conceptuales. Tom Roca y Romeu, pues ya sabemos de qué van. Los de Tom Roca más. Y los de Peric. Peric, que era un artista graciosísimo. Peric, el gran Peric, el profesor Perichek. El profesor Perichek, el explorador con barba y con un salacot, y que va respondiendo a una serie de preguntas que la humanidad todavía se cuestiona, y él dando la respuesta adecuada, lógicamente. En conjunto es una publicación irregular en el sentido de que, hombre, los autores pues son cosas. Lo de Romeu, si uno lo pone uno detrás de otro, pues sí tiene una cierta continuidad. Incluso hay épocas que salen personajes recurrentes. Pero además, lo de Tom son chistes, lo de Peric, estas preguntas que estamos diciendo. Ventura, pues aparte de eventuales portadas, también son esos pósters centrales que aparecen, esa viñeta a 2 páginas grandísima, preciosa. Después las historietas que hacen Gallardo y Medevilla, que hacen María Leandro Martín, que hace Kim, que hace Ludovico, que hacen otra serie de autores, que es un poco lo que es más distinto dentro de la unidad de la publicación, porque lo otro es lo mismo siempre, las mismas secciones, los mismos autores haciendo esta visión genérica, divertidísima, porque realmente es muy, muy, muy graciosa esta publicación, y que yo no sé si ha tenido reediciones ni publicaciones hechas en tomo o algo. Yo creo que no, que yo lo que conozco es que esto yo en su momento lo compraba. Es decir, esto apareció el primer número, lo compré, me hizo gracia, y entonces yo no sé si es que no había suscripciones, o no funcionaban bien, o yo no tendría dinero para suscribir, no lo sé. La cuestión que yo iba cada semana religiosamente a comprarme mi número, y después cuando salieron las tapas compré 3, que son las que tengo, donde los tengo guardados, pero los he sacado para la ocasión porque es más fácil irlo mostrando uno encima del otro, que no teniendo que ir sacándolo de la carpetita correspondiente, que va enganchada además con una solapa. Hemos enseñado la portada, algunos números, algunas portadas, algunas partes interiores las hemos visto así, mientras yo hablaba, pues de pasada. Y esto es lo que es la historia vista por detrás, que a mí, insisto, me parece una publicación muy, muy meritoria y muy injustamente olvidada. Si tienes ocasión de echarle un ojo, me lo dices, a ver qué te parece. Y ya pues concluimos este vídeo, pues recomendando esta publicación, aunque yo supongo que será difícil de acceder a ella, de conseguir, pero no lo sé tampoco, porque es que yo las cosas que tengo no las busco, entonces no necesito saber, pero si está disponible, de verdad, recomendarla encarecidamente, porque es un momento, un hecho de humor
muy, muy impactante, muy bien conseguido, muy inteligente, es un humor muy inteligente, no es un humor barato, sino que es un humor que hay bastante detrás, entre otros, el leitmotiv de la historia, y hecho por genios del humor. Y nada más, pues en cuanto al vídeo nuestro, pues si te ha parecido interesante, pues te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando un día y otro en el canal, pues que te suscribas, porque ya sabes que nos hace falta para el funcionamiento de YouTube y todo esto. Y nada más, gracias por estar ahí. Hasta pronto.